Buenos estudiantes, primero que todo reciban un cordial saludo. El video del día de hoy, en primera instancia, es para tratar de explicar y entender lo que son las bases de datos y la importancia que conlleva también el uso de los diccionarios de datos. Antes de entrar propiamente a lo que va a ser la parte de diccionario de datos, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que son bases de datos y alguna conceptualización importante para poder llegar hasta los diccionarios de datos. Primero que todo, tenemos que recordar que las bases de datos son una colección o depósito donde nosotros vamos a guardar los datos de forma integrada. ¿Qué quiere decir los datos de forma integrada? Primero que todo, que sean datos que no sean ambiguos, que siempre estén confiables, que estén en un solo sitio y que posean redundancia controlada. O sea, quiere decir que entonces no sean repetitivos. Para la mayoría de casos sabemos bien que cuando usamos bases de datos, nosotros no podemos tener de ninguna manera ningún tipo de datos que sean repetitivos, sobre todo cuando estamos hablando de llaves primarias, que ya en algún momento dado lo hemos hablado, sin embargo acá lo vamos a volver a retomar. En las bases de datos, el elemento inicial o el más pequeño es el dato. El dato es un conjunto de caracteres con algún significado. Recordemos que caracteres pueden ser letras, números, símbolos o cualquiera de ellos que tengan algún orden o que establezcan algún tipo de palabra o demás. Seguidamente tenemos lo que es la información, que la información es el conjunto ordenado de datos, quiere decir que son una gran cantidad o una cantidad X de datos ordenados en algún lugar que usualmente los vamos a hacer mediante la base de datos. Recordemos que las bases de datos tienen funciones. En primera instancia nos permite crear nuevos ficheros, o sea, crear nuevos sitios donde nosotros podamos ir a almacenar los datos. Una vez que está creado el fichero o el sitio, nos permite introducir el dato, lógicamente de una manera ordenada y sistemática e íntegra. Una vez que tenemos datos debidamente introducidos, nos permite extraer los mismos. En este caso podemos entender que sería la parte de buscar los datos y volverlos a recuperar en algún sentido, y esos mismos datos que recuperamos en algún momento dado nos los va a permitir actualizarlos o modificarlos en caso de que queremos hacerlo. Por último, también nos permite borrar los datos que eventualmente tenemos almacenados en algún sitio o alguna base de datos o algún repositorio de datos. Dentro de esto es importante manejar una terminología que tiene que ver con propiamente el uso de los datos. En primera instancia tenemos la relación. La relación corresponde a la idea de una tabla, o sea, corresponde a una idea propiamente cuando nosotros tomamos el requerimiento o la necesidad del usuario final y lo traducimos en una tabla. Recordemos que el elemento principal dentro de una base de datos son las tablas. Por tanto, la relación sería esa idea general. La tupla corresponde a una fila de la tabla, una fila de datos debidamente ya insertados mediante un fichero o mediante un sitio que corresponde ya a los datos debidamente automatizados. En el caso del atributo, el atributo tiene que ver con la columna de la tabla, o sea, quiere decir también aquel dato que nos va a ayudar a entender o sobreentender qué tipo de datos vamos a insertar en dicha columna. La cardinalidad, recordemos que es el número de tuplas, o sea, el número de filas que va a poseer la tabla. Cabe la pena resaltar que en la cardinalidad no se toma en cuenta la fila de los atributos, se comienza a tomar en cuenta en este caso del dato que se haya agregado en la tupla siguiente. El grado
tiene que ver con el número de atributos de la tabla, o sea, el número de columnas, por así decirlo. Recordemos que la clave primaria es el identificador único para la tabla, o también, si le queremos llamar de otra manera, es el sistema de direccionamiento a nivel de tuplas básico. O sea, en palabras sencillas de entender, sería aquel campo o aquellos campos que me permiten a mí, o atributos, perdón, que nos permiten a nosotros eventualmente identificar una tupla deseada. Y el dominio tiene que ver con la colección de los valores que van a tener los atributos. Para nuestro caso, vamos a utilizar, por ejemplo, que los atributos sean solamente textuales o numéricos. No vamos a identificar algunos otros, como en este caso sí lo hay, como por ejemplo el entero o el decimal, o inclusive el booleano, o algunos otros. Aquí tenemos un ejemplo propiamente de una relación. Podemos observar que en este caso la tupla sería la que está marcada en gris. También podemos observar que los atributos serían el DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. La cardinalidad sería 4. ¿Por qué 4? Porque contiene 4 filas o 4 tuplas. Vea que no tomamos en consideración las de los atributos. El grado 6, puesto que tenemos 6 columnas o 6 atributos. La clave primaria sería el DNI, que viene siendo aproximadamente para nosotros un número de cédula, que sería un atributo que nos permita identificar sencillamente cada una de las tuplas que eventualmente queremos buscar. Los dominios, acá como les decía, pues vienen algunos otros demás, ¿verdad? Sin embargo, podemos identificar que tanto nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, inclusive el mismo DNI, en mi caso yo lo utilizaría como texto, porque el DNI, si partimos del hecho que puede ser una cédula, eventualmente le podemos colocar guiones, al igual que la raya inclinada en la fecha de nacimiento, y para nuestro formato de teléfono del país también utilizamos los guiones. Sin embargo, también hay que considerar lo que corresponde a lo que es la clave ajena. La clave ajena es un atributo en una R2. ¿Qué quiere decir una R2? Una R2 quiere decir una tabla o una relación que tiene datos que dependen de otras tablas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta hoja cálculo de Excel. Recordemos, por ejemplo, en este caso, para ejemplificar, tenemos una relación o una tabla clientes, una relación o tabla productos y una facturación. En el caso de la clientes es una R1. ¿Por qué es una R1? Porque no depende o no tiene datos que posean o que hayan que traer o que hayan que consultar de otra tabla. La de productos tampoco posee la necesidad de consultar o traer datos de otra tabla, por tanto sería también una R1. En el caso de la tabla de facturación, sí sería una R2. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, tenemos en este caso la cédula. Tenemos que recordar que, por ejemplo, para la relación de clientes, la clave primaria es la cédula, porque es un campo único e irrepetible. En el caso de la de productos, la clave primaria sería el código del producto, que también es un campo único e irrepetible. En el caso de facturación, esta relación, la clave primaria sería el código de factura, porque es el campo único y irrepetible que me va a permitir a mí tratar de buscar o redireccionar una factura en caso que tenga que buscarla. Sin embargo, la cédula, si ustedes observan,
en la tabla de arriba es primaria. Entonces, un campo o un atributo en una R2 como de factoración, donde tenga un campo que en otra tabla, que es una R1, sea primaria, quiere decir que este caso sería una foránea o una clave ajena, como le quieran llamar. Ahora, ¿por qué el nombre del cliente no es también clave ajena? Es sencillo, porque el nombre del cliente en la tabla de clientes no es primario. Lo mismo pasa con el código del artículo. El código del artículo sería otra llave foránea o llave ajena. ¿Por qué razón? Porque en la tabla de productos es primaria. En el caso de nombre de artículo, cantidad, precio, son otros atributos que se repiten de esta misma tabla de productos. Sin embargo, ellos no son primarios en esta tabla. Al no ser primarios, no sería foráneo. Por tanto, vuelvo a indicarlo, la cédula sería una clave foránea o ajena a la tabla de clientes y código del artículo sería otra clave ajena o foránea a la tabla de productos. De esta manera, volviendo con lo que estábamos estudiando, acá bien lo menciona, una clave ajena es un atributo de una relación R2 cuyos valores deben concordar con los de la clave primaria de una R1. Básicamente lo que anteriormente expliqué utilizando la hoja cálculo de Excel. Para nosotros lograr construir o crear adecuadamente una base de datos, necesitamos lograr hacer o crear un buen diccionario de datos. Mediante un buen diccionario de datos, nosotros podemos tratar de minimizar lo que es el esfuerzo de pensamiento, de racionalización con respecto a los diferentes atributos, claves primarias, claves ajenas, soporte de nulos y otras cosas que involucran en la creación de una base de datos cuando ya lo vamos a pasar a un SAP o a un sistema de administración de bases de datos. Por tanto, en este caso, precisamente dice que el diccionario de datos es una herramienta fundamental para el buen diseño de una base de datos. Básicamente estamos hablando que es un repositorio manual automatizado. En la mayoría de casos lo hacemos de forma digital, el cual va a permitir brindar la información sobre los datos almacenados que se van a realizar o aplicar en la base de datos. Básicamente, por así decirlo, es como un manual en el cual nos vamos a guiar para poder hacer una base de datos. Tiene objetivos: permitir la administración de la documentación de los datos y a los usuarios entender lo que son los datos y qué significan las definiciones y las descripciones. O sea, vuelvo a indicarlo, básicamente es un manual, meramente un manual. Además, ayuda a controlar los recursos de los datos, ya que con el diccionario de los datos, la información sobre ellos permanece en un solo lugar. ¿En qué sentido? Si eventualmente posteriormente queremos modificar alguna situación de la base de datos. Por acá tenemos una primera práctica, en la cual esta primera práctica la vamos a utilizar de ejemplo. Vamos a tratar de crear un diccionario para una base de datos de una ferretería. En este caso, este de acá sería el nombre del diccionario, no el que en este caso llamar o decir alguna otra situación. A partir del punto 2 hasta el punto número 7 tenemos la creación de, en este caso, 6 relaciones o tablas. Están escritas como un requerimiento, o sea, como una necesidad. Sin embargo, nos dicen los campos que deben de llevar y eventualmente con qué nombre se puede guardar la relación o la tabla. Para poder entender mejor esta situación, voy a utilizar un ejemplo.
un ejemplo de diccionario. Por acá tenemos el ejemplo de un diccionario. Primero que todo tenemos el requerimiento. Observen bien. Quiere decir o dice lo siguiente: se necesita una tabla o relación o repositorio el cual almacene la información personal de los alumnos. El mismo debe poseer la información necesaria para el correcto manejo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a utilizar esta plantilla. Los diccionarios de datos tienen varias maneras de hacerse. Sin embargo, pues lógicamente uno trata de buscar la plantilla que sea más sencilla de entender y una plantilla que básicamente nos permita sin ningún, o más bien sin mucho esfuerzo, poder también determinar la exactitud de los datos y además de las llaves primarias y foráneas. Entonces este es un buen ejemplo, o es un buen formato para que sea entendible no solamente casi que por cualquier experto en informática o en sistemas o en programación, sino también por cualquier otra persona o informático que está iniciando apenas en este ámbito. Por tanto, aquí tenemos lo siguiente. Esta parte es el encabezado. En primera instancia vamos a escribir el nombre de la tabla en prosa o escrito normalmente como queremos que se llame, y una muy breve descripción de qué es lo que va a hacer. Yo le voy a llamar datos personales alumno y le digo que se utiliza para contener la información de los alumnos. En la parte un poco más abajo vamos a escribir el nombre abreviado, pegado o con raya baja que se acostumbra a hacer para nosotros lograr posteriormente pasar este diccionario o esta tabla o esta relación más bien a una base de datos ya creada en un SAP o en un sistema de administración de bases de datos. En el caso nuestro, casi siempre lo hemos venido haciendo en MySQL, entonces para pasarlo posteriormente a MySQL. En la parte de nombre vamos a colocar los atributos. ¿Cómo le voy a dar yo los nombres a cada atributo? Lógicamente que si nos vamos al ejemplo que anteriormente les mencioné, yo a ustedes les voy diciendo los nombres de los atributos, que serían código del producto, nombre del producto, descripción, casa comercial y valor comercial. En este caso vamos a suponer que yo ya los tenía o que yo eventualmente ya los había extraído de algún otro sitio cuando yo me entrevisté con el usuario final y le solicité los requerimientos o las necesidades de su empresa. Entonces, por ejemplo, le escribimos cédula del alumno, y a la cédula del alumno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean que de hecho ahí quito lo que me indicaba el error gramatical según Word, para que ustedes observen que va todo pegado. Y le escribo set alum, siempre abreviado, el nombre del atributo o el nombre del campo, y siempre le voy a colocar el nombre de la tabla. ¿Para qué le coloco el nombre de la tabla? Para que podamos tener digámosle acceso sencillo o visual o fácil de interpretar si yo estoy hablando de una cédula del alumno, de cuál tabla, porque podría ser que haya otra cédula del alumno en otra tabla. Entonces yo en este caso le llamaría cédula del alumno de la tabla correspondiente. En el caso de la descripción, hacemos una muy breve descripción de este campo. Entonces yo le voy a decir cédula del alumno, que si otra persona tiene que interpretarlo, lo vaya o lo aprenda a interpretar sencillamente. En el caso del tipo, estamos hablando básicamente que son los dominios. Yo les decía a ustedes que vamos a manejar dos, texto y numérico. En el caso del tipo texto, si ustedes lo observan bien, ¿por qué yo coloco tipo texto a la cédula? Porque podría tener guiones. ¿Qué podríamos trabajar como tipo numérico? Por ejemplo, campos o atributos como valores, aquellos que se van a calcular. Por ejemplo, precio unitario, puede ser por ejemplo impuestos de venta, puede ser por ejemplo impuestos de la renta y cualquier otro que ustedes crean que se puede eventualmente calcular, inclusive una cantidad. Me refiero
cantidad de productos, porque podría ser que yo multiplique la cantidad por el precio unitario y obtenga un precio final o un subtotal. Entonces, lo que haya que calcular o que se pueda tratar de calcular sí sería numérico. Entonces vamos a colocar solamente texto y numérico. En este caso yo le coloco texto, ¿por qué? Vuelvo a repetirlo, porque la cédula podría ser que en la base de datos la agreguen con guión o sin guión. Entonces, después de haberle agregado el tipo, que sería texto, le voy a colocar la longitud. La longitud es muy importante, porque la longitud no podemos abusarnos de una longitud muy amplia, pero tampoco podemos hacer una longitud muy pequeña de manera que no me entiendan o no me comprendan. O más bien, perdón, que eventualmente yo coloque un dato y me faltaron algunos algunos caracteres y posteriormente no pueda o no podamos agregar el dato requerido completo. Yo le coloqué 11, ¿por qué 11? Bueno, es sencillo, porque estamos hablando que aquí nosotros manejamos aproximadamente son 9 caracteres, 9 caracteres más los 2 guiones. Ahora, ¿qué pasaría si eventualmente alguien me dice, profe, pero podríamos o se ocuparía colocar un, qué sé yo, número de pasaporte? Si mal no me equivoco, creo que anda aproximadamente unos 23 caracteres por ahí. Entonces, eventualmente podemos colocarle 25. Lo que sí no podemos hacer es, por ejemplo, abusarnos y colocarle 250. ¿Por qué no nos podemos abusar? Porque resulta ser que el abusarnos con la longitud podría limitar un poco para que cuando estemos utilizando ese atributo para hacer una búsqueda de un dato dure más. Entonces mi recomendación es no colocar los mínimos, siempre un poquito más, pero sin abusarse. Soporte de nulos. El soporte de nulos es que si este campo en la base de datos, cuando nosotros a futuro le agreguemos datos, puede quedar en blanco, sí o no. No, me indicaría que no puede quedar en blanco. Al no quedar en blanco, pues lógicamente que estamos hablando que es muy importante. También porque es muy importante, porque si nosotros observamos bien a lo que estamos aquí eventualmente haciendo, estamos observando o podríamos observar de que la cédula del alumno es la clave primaria. ¿Por qué? Porque es el campo irrepetible. Entonces, es muy lógico pensar que una cédula o un campo primario no podría nunca jamás quedar en blanco. Por tanto, vuelvo otra vez, soporte de nulos no. Esto tiene que ver mucho con cada uno de ustedes en el sentido de que si quiere que queden en blanco o que no queden en blanco, pero en una gran mayoría de casos no quedaría en blanco. Brevemente, por aquí tenemos el nombre del alumno. Recuerden siempre, nom alum, así se va a llamar el campo o la columna o el atributo, y el nombre de la tabla. Breve descripción, tipo texto de 20 y tampoco soporta nulos. Apellidos, aquí no coloqué descripciones, entonces igual nada más sería apellidos del alumno, texto de 30 y no. Dirección del alumno, texto de 250. Sí puede soportar nulos. ¿Por qué? Porque en un sistema informático o en una base de datos la dirección no es algo de lo cual puede ser, digámosle, trascendental la información. Nosotros podemos ubicar, por ejemplo, un alumno por otros medios, no precisamente por la dirección, ¿verdad? Teléfono, texto 9 y no. Por ejemplo, vean lo que pasa en nacionalidad del alumno. La nacionalidad del alumno, yo tengo acá, por ejemplo, un texto de uno, o sea, de un carácter. ¿Por qué de un carácter? Porque puede, primero que todo, puede soportar nulos. Supongamos que en el sistema informático que yo voy a hacer, yo quiero que mi base de datos, lo que es la nacionalidad, no diga, por ejemplo, que diga costarricense o que diga extranjero, sino que, por ejemplo, yo nada más lo abreví
como lo hacen una gran mayoría de sistemas, con una C o con una E. Entonces, esos son los valores permitidos. Los valores permitidos son aquellos en los cuales yo voy a, por ejemplo, a colocar nacionalidad. Si le coloco una C es porque es costarricense. Si le coloco una E es porque es extranjero. Entonces, por eso sería solamente de un carácter, porque solamente le voy a introducir o una C o una E. ¿Qué pasaría si yo no le coloco ninguno de los dos valores permitidos? Se me olvida, por ejemplo, cliquearlo cuando estoy usando el software o el sistema informático. Entonces yo le digo que coloque por defecto, si yo no seleccioné ninguno de estos dos, que coloque por defecto una C. Y por ejemplo, veámoslo con género. Género es otro, que nada más yo le dije que fuera longitud 1, que no soportara los nulos y que fuera o una M o una F. Una M para masculino y una F para femenino. Y que si no colocaba ninguno de los dos, que colocara una F. Sí vale la pena indicarlo, que valores permitidos y valores por defecto ya es algo muy personal, que eventualmente uno pues dice si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, no precisamente siempre tiene que hacerlo. En el espacio abajo de clave primaria indicamos cuál es la clave primaria de esta tabla. Ustedes tienen que buscarla o pensarla, o razonarla o meditarla bien, ¿verdad? Por supuesto. También es importante mencionar que pues no todas las tablas o relaciones van a llevar claves primarias. Sin embargo, el 90% de ellas lo llevan, para que lo tomen en consideración. En este caso esta es una R1. ¿Por qué es una R1? Porque si ustedes observan los atributos que tiene esta tabla o esta relación, no necesita traer datos de otro lugar. O sea, ella es una tabla primera o de primera o madre, por así decirlo. Por tanto, le decimos que clave ajena no posee. Para dar el ejemplo bien con respecto a las foráneas, por acá tenemos otra tabla más. Esta tabla vamos a suponer que es la tabla de encargados, donde yo le voy a asignar los datos personales del encargado o el padre o madre de familia, como ustedes lo quieran ver, de ese estudiante de arriba. Entonces, tabla de datos personales encargado se utiliza para contener la información de los padres de los alumnos. ¿Cómo se va a llamar? TDAT per encar. Entonces, cédula del encargado y el nombre de la tabla, cédula del alumno y el nombre de la tabla. Aquí está el perfecto ejemplo que les decía anteriormente. ¿Cómo yo distinguiría eventualmente este atributo del atributo de la cédula de aquí arriba? Es sencillo. Este tiene la tabla de alumnos o el nombre de la tabla de alumnos al final, y este tiene el nombre de la tabla de datos personales de encargado al final. Entonces igual, siempre tratar de normalizarlo. ¿Qué quiere decir? Si yo para la cédula de acá, o más bien, la cédula de acá, utilicé un texto de 25, quiere decir que entonces este de aquí también debería ser un texto de 25. Al igual que, por ejemplo, la cédula del padre también debería ser texto o tendría una longitud de texto de 25. ¿Para qué? Para nosotros poder tener lo que se llama una tabla o las tablas normalizadas, en el sentido de que todos los datos concuerden, que si utilizo datos de una tabla u otra, que concuerden con lo que tiene que hacer. Aquí viene nombre del alumno, apellido del alumno, nombre del encargado, apellido del encargado y teléfono del encargado. Aquí ustedes recuerden que pueden jugar con las longitudes y pueden jugar con el soporte de nulos. Yo, por ejemplo, aquí decidí que ninguno puede ir en nulo porque me parece que son campos o atributos muy importantes. Importante, clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria de esta tabla? Si estoy en la tabla de datos personales del encargado, pues lógicamente que la cédula del encargado debería ser su clave primaria, porque por medio de la cédula yo voy a poder determinar o buscar a un encargado. Pero tenemos la situación acá, donde encontramos que la cédula del alumno, este campo en la tabla de arriba,
es primario. Véanlo aquí. Por tanto, quiere decir que este sería foráneo. ¿Cómo se coloca? Se coloca de la siguiente manera. Cédula del alumno de la tabla datos personales de encargado, o sea, esta cédula de acá. Referencia se debe colocar así. ¿Por qué? Porque va a ser una referencia. Más adelante vamos a hacer una conexión, por así decirlo, al campo cédula del alumno, pero de la tabla de datos personales de alumno, o sea, a esta de acá. Quiere decir que entonces yo voy a hacer más adelante, vamos a hacer que este campo esté conectado o referenciado con este campo de acá. Esa es la manera correcta de escribir las llaves foráneas. Repito, la cédula del alumno de esta tabla de acá, o sea, este campo de acá, referencia al campo cédula del alumno de la tabla de arriba. Esa es la forma correcta para lograr hacer o realizar lo que son las claves ajenas o llaves foráneas o claves foráneas, como le quieran llamar. Entonces, volviendo a la práctica que tenemos por acá, quiere decir que cada uno de estos es una tabla respectiva con los diferentes campos, donde ustedes tienen que determinar cuál va a ser el nombre de la tabla, cuál va a ser el nombre del campo. Lógicamente aquí está escrito en prosa, pero ¿cómo se le escribiría? Por ejemplo, code product, t.dat product, por ejemplo, que significaría código del producto de la tabla de productos. Le dan la descripción, el tipo o el dominio, la longitud y soporte o no de nulos. Recuerden que esto es muy personal, no siempre tienen que hacerlo. Después por acá viene con qué nombre guardar la tabla, información de productos y buscar la clave primaria, que si nos vamos a la clave primaria sería el código de producto. Así haríamos sucesivamente. Por ejemplo, en este primer caso, esta sería una R1. ¿Por qué? Porque es la tabla de productos, o sea, es la tabla principal, la tabla madre de productos que no tiene que traer datos de otro sitio. En el caso de la tabla de acá abajo, esta es la de factura. Si ustedes observan, aparece el código de producto, que este código de producto aquí arriba va a tener que ser o es una clave primaria. Por tanto, esta sería una foránea. En el caso de la siguiente tabla, la tercera, tenemos que es la de clientes. Nótese que la de clientes tiene o sería una R1 porque no posee o no necesita traer datos de otro sitio o tener conectividad o referencia. Por ejemplo, facturación de contado tiene el código de producto de acá, que este código de producto iría para la tabla de productos de acá arriba, o sea, la del punto 2, y tendría también la cédula del cliente, que también iría con referencia a la tabla del punto 4. La tabla 6, del punto 6, perdón, que sería la 5, sería facturación de crédito. Y tienen exactamente el mismo comportamiento, o sea, la cédula del cliente para la tabla referencia para el campo de la cédula del cliente del punto 4 y el código del producto referencia para lo que es el campo código del producto de la tabla de productos. Y la sexta tiene exactamente el mismo comportamiento en el sentido de cédula del cliente y código de producto. Lo que viene por acá es indicarnos aplicar las relaciones, que las relaciones tienen que ver básicamente lo mismo, claves ajenas, claves o llaves ajenas, y tomar en cuenta todos los demás campos que tienen que ver con longitud, tipo de datos, descripción y demás. De esa manera podríamos eventualmente hacer o realizar
un ejercicio sencillo de un diccionario de datos para una base de datos. Recuerden que la importancia de esto es que nos va a ayudar a automatizar los datos y el trabajo y lógicamente ahorrarnos tiempo y muchas otras situaciones cuando ya estemos eventualmente diseñando la base de datos. Espero de esta manera que hayan entendido y que ya eventualmente logren hacer o realizar los diccionarios de datos de buena manera, de una forma sencilla, con toda la explicación antes mencionada. Creo que es todo en este video, espero que siempre estén bien.